¿Sabías que Bayard Rustin, el cerebro detrás de la marcha en Washington, sacrificó el reconocimiento público para proteger tanto su causa como su identidad, desde la prosa incisiva de James Baldwin hasta la coreografía transformadora de Alvin Ailey? Aquí hay 20 personas negras famosas que ocultaron ser gays hasta su muerte. 1. James Baldwin. Baldwin fue un escritor poderoso, cuyas palabras atravesaron el tejido del racismo y la injusticia social. Nacido en Harlem en el año 1924, James Baldwin creció rodeado de pobreza y las duras realidades de la segregación. Estas experiencias moldearon su voz en algo feroz e inolvidable. Sus novelas como Ve y dilo en la montaña y sus ensayos en La próxima vez, El fuego dijeron la verdad al poder. Confrontando los errores de la sociedad con valor y elegancia, Baldwin escribió sobre el amor y el deseo con una honestidad que fue revolucionaria. En su libro, Giovanni's Room, describió el amor entre hombres en una época en la que este tipo de historia estaba en gran medida prohibida. Sin embargo, en su vida real, Baldwin eligió no etiquetar públicamente su identidad. Él resistió las definiciones simples que la sociedad quería imponerle. ¿Se estaba protegiendo de un mundo que no estaba listo para entenderlo? ¿O estaba haciendo una declaración sobre la fluidez de la identidad? Su vida fue un testimonio de valentía, pero también un retrato de un hombre que sabía cuánto podía herir el mundo. James Baldwin nos dio las palabras que necesitábamos, pero mantuvo parte de sí mismo oculto, dejándonos preguntarnos, ¿qué temía más? ¿El juicio del mundo o perder el control de su propia historia? Josephine Baker, la deslumbrante estrella que bailó su camino hacia los corazones del público de todo el mundo. Josephine Baker. O era más que una artista. Nacida en 1906 en St. Louis, Baker escapó de la pobreza para convertirse en una de las primeras superestrellas negras adoradas en Francia por su encanto y espíritu intrépido. Llevaba trajes hechos de bananas, cantaba en grandes escenarios e incluso arriesgó su vida como espía para la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. No era solo una artista. Ella era una guerrera, pero detrás de su vida glamorosa había otra historia, una mucho menos visible. Baker se casó con hombres, adoptó niños de todas las razas, su tribu arcoíris, y se convirtió en un símbolo de unidad. Sin embargo, también tuvo relaciones profundas y amorosas con mujeres. El mundo nunca la escuchó hablar de esta parte de su vida. Se movía por sus días con misterio, manteniendo sus secretos bien guardados. Tenía miedo de perder su fama o encontraba poder en las partes ocultas de su vida. Su imagen pública era brillante, pero su vida privada estaba envuelta en secreto. Y en él. La guerra era innegable, pero su yo privado permanece en ella. Enigma. Quizás ella sabía Eso podría sentir arriesgar demasiado. todo lo que había luchado tanto por lograr. 3. Langston Hughes, la voz poética del renacimiento de Harlem. Langston Hughes capturó los sueños y dolores de la América negra. Sus poemas, como The Weary Blues y Let America Be America Again, hablaron a aquellos que se sentían olvidados. Aquellos que necesitaban esperanza. Usó palabras simples, pero llevaban un significado profundo. Palabras que eran música para los oídos de aquellos que anhelaban justicia e igualdad. Sin embargo, Hughes era un misterio por derecho propio. Aunque escribía sobre el amor y a menudo insinuaba las luchas de aquellos que vivían fuera de las normas de la sociedad, nunca habló abiertamente de su propia vida romántica. Su poema, Café 3 de la mañana, abordó la soledad de ser diferente, ser juzgado, pero Hughes mantuvo su propio corazón cerrado al público. Algunos creen que amaba a los hombres, pero nunca dejó que el mundo viera esa parte de él. Hughes eligió el silencio, tal vez porque sabía lo implacable que podía ser el mundo con alguien que era tanto negro como gay en su tiempo. Ofreció sus palabras al mundo, pero su corazón permaneció oculto, dejando un legado lleno de preguntas sin respuesta. ¿Se escondía por miedo o encontraba fuerza al mantener su verdad como algo suyo? Audre Lorde, una poeta guerrera, Audre Lorde fue una defensora feroz de los oprimidos. Nacida en 1934, creció con un amor por el lenguaje y usó sus palabras como armas contra la injusticia que veía a su alrededor. Los escritos de Lorde, como Sister Outsider y The Black Unicorn, todavía se leen hoy como potentes llamados a luchar contra el racismo, la discriminación de género y todas las formas de opresión. Pero incluso Lorde, la activista intrépida, tuvo un viaje de autodescubrimiento. Durante años vivió de la manera esperada, casada con un hombre y criando hijos. Sin embargo, en su interior, luchaba con su verdadera identidad. No fue hasta más tarde en su vida que abrazó su identidad como lesbiana, escribió sobre el amor entre mujeres y luchó por los derechos LGBTQ. Pero esa no siempre fue su historia pública. Se enfrentó a un mundo que quería que se conformara y durante un tiempo lo hizo.
Eventualmente, Lord eligió vivir abiertamente, pero su viaje muestra cómo incluso las voces más fuertes pueden luchar bajo el peso de las expectativas. Sus escritos nos recuerdan que reconocer nuestro verdadero ser es un acto de rebelión, uno que requiere una fuerza increíble. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera podido vivir abiertamente desde el principio? La legendaria madre del blues, Ma Rainey, fue una potencia cuya música cruda y sincera dio forma al sonido de una era. Nacida como Gertrude Pridgett en Georgia, Rainey comenzó a actuar de joven y, no mucho después, su voz comenzó a resonar por toda América. Cantaba sobre el amor, el desamor y la dureza de la vida con una franqueza directa que resonaba con las masas. Su música estaba llena de emoción, repleta de narrativas que retrataban las luchas y los triunfos de la vida cotidiana. En sus letras, Rainey insinuaba que vivía al margen de las normas sociales. Su canción Prove It On Me Blues hablaba de una noche pasada con mujeres, insinuando relaciones que iban más allá de la amistad. Este atrevimiento fue un raro acto de desafío en una época en la que tales verdades se mantenían estrictamente ocultas. En 1925, Rainey fue arrestada por organizar una fiesta solo para mujeres, avivando los rumores de que prefería la compañía de mujeres. Nunca habló públicamente de su vida privada, dejando su verdadero yo oculto tras las cortinas del escenario. Pero su música cruda y sin disculpas, habló más fuerte que las palabras, abrió un camino para otros, desafiando normas no solo con sus canciones, sino también con su presencia, mostrando al mundo lo que significaba vivir con valentía, incluso cuando estaba atada al secreto. Barbara Jordan, una mujer que se elevó contra todo pronóstico, Barbara Jordan entró en la historia como un símbolo de honestidad, intelecto y esperanza. Nacida en Houston, Texas, se abrió camino en un mundo segregado, luchando por convertirse en una voz respetada en la política estadounidense. Para 1966, Jordan había roto barreras como la primera mujer negra en el Senado de Texas. Para 1972, había llegado a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una verdadera pionera. Sus discursos sacudieron al país, su voz captando atención, especialmente durante las audiencias de Watergate, donde sus palabras se convirtieron en símbolos de verdad y justicia. Ella defendía la rendición de cuentas, siempre abogando por lo correcto. Pero detrás de sus triunfos públicos, Jordan mantenía su vida personal alejada de los reflectores. Durante más de 2 décadas, Jordan compartió su vida con Nancy Earle, una psicóloga educativa, pero nunca habló públicamente de su amor. La época en que vivió no le permitía ser abierta sobre este aspecto de sí misma, y el precio por la visibilidad podría haber sido todo por lo que había trabajado. Aún así, su fortaleza inspiró a generaciones, no solo porque era una gigante política, sino porque lo hizo mientras llevaba el peso de su verdad oculta. Alvin Ailey, un visionario que tomó el dolor y la pasión de la vida y los transformó en danza, una danza que hablaba al alma. Alvin Ailey nació en la pobreza en Texas y encontró escape en los ritmos de los espirituales y el gospel, llevando ese ritmo con él al mundo de hoy en día. Su compañía, el Alvin Ailey American Dance Theater, dio vida a la riqueza de la cultura negra, celebrando la belleza y la lucha del espíritu humano. Su obra maestra, Revelaciones, se convirtió en uno de los ballets más interpretados en todo el mundo, contando historias de lucha, fe y supervivencia. Pero detrás de las luces brillantes y los aplausos, Ailey vivía con un secreto, una parte de sí mismo que no podía compartir. Era un hombre gay en una época en la que esta verdad podría destruir todo lo que había construido. El peso de este silencio se infiltró en su coreografía, el anhelo, la soledad, la búsqueda de pertenencia. Ailey falleció en 1989, víctima de complicaciones relacionadas con el SIDA. Eligió ocultar esta verdad al mundo, incluso en su muerte, pero su legado como pionero de la danza permanece, un legado moldeado no solo por su genialidad, sino también por las batallas que libró dentro de sí mismo, batallas nunca expresadas en voz alta. 78. Hermana Rosetta Tharpe. Una fuerza revolucionaria. Hermana Rosetta Tharpe fue una genio musical que desdibujó las líneas entre el gospel y el rock. Nacida en Arkansas, estaba actuando en iglesias cuando tenía 4 años, su talento inconfundible incluso de niña.
Para los años 1930, Tharp deslumbraba al público con su guitarra eléctrica, combinando mensajes de gospel con la energía del blues de una manera que nadie había visto antes. Su influencia tocó a figuras como Elvis Presley y Johnny Cash, dando forma a los primeros sonidos del rock and roll. A pesar de su éxito, la vida de Tharp no estaba exenta de secretos. Se casó con varios hombres a lo largo de su vida, pero persistían rumores de que su conexión más profunda era con la cantante Mary Knight. Juntas interpretaron poderosos duetos de gospel y detrás de la música había susurros de un amor que iba más allá de sus personajes públicos, pero como artista de gospel las apuestas eran altas y ella eligió mantener este amor oculto, la tensión entre Su papel una de intérprete religiosa y su amor personal, algo que enfadé. nunca abordó públicamente. La música de Tharp hablaba de un poder superior, sin embargo, sus propias luchas por ser libre, por vivir plenamente como ella misma, permanecieron en silencio. Aún así, su sonido transformó el mundo de la música sembrando las semillas del rock and roll mucho antes de que tuviera un nombre. Un genio del jazz, Billy Strayhorn fue un compositor y pianista cuyo toque dio forma a los sonidos legendarios de la orquesta de Duke Ellington. Nacido en Ohio y criado en Pittsburgh, el brillo de Strayhorn surgió temprano. Se abrió camino desde la música clásica hacia el jazz, captando la atención de Ellington en 1939. Juntos compusieron piezas que definieron una era, como Take Thee a Train y Lush Life. En compañía de amigos y colaboradores, Strayhorn vivía abiertamente, desafiando las normas sociales de la época. Era un orgulloso hombre negro y gay en una sociedad que no aceptaba ni su raza ni su amor. Sin embargo, más allá de los círculos íntimos de sus colegas, Strayhorn optó por el silencio. Sabía que la mirada pública podía ser despiadada, especialmente en un mundo donde tanto la homofobia como el racismo estaban desenfrenados. Su música cuenta su propia historia, inquietante, hermosa, llena de anhelo. Lush Life refleja la soledad que pudo haber sentido, el deseo de conexión más allá de los roles que se le impusieron. La influencia de Strayhorn en el jazz fue inmensa, sin embargo, vivió tranquilamente, forjando su legado tras bambalinas, oculto de un mundo que aún no estaba listo para verlo plenamente. 10. Luther Vandross. Una leyenda, Luther Vandross tenía una voz que era pura magia, llena de alma, suave. Un vehículo para emociones que resonaron a través de generaciones. Desde su crianza en la ciudad de Nueva York hasta su ascenso como uno de los más grandes cantantes de R&B, Vandross capturó corazones con éxitos como Dance with My Father y Never Too Much. Sin embargo, detrás de la poderosa voz había un hombre que hablaba muy poco sobre su propia vida. Rumores lo rodeaban, susurros de un amor no hablado, de historias no contadas. Vandross vivió en una época en la que revelar su orientación podría haberle costado todo. El mundo vio el romance en su música, pero nunca vio la verdad de su propio corazón. Sus canciones hablaban de un amor no correspondido y anhelo, temas que, en retrospectiva, podrían haber revelado más sobre el hombre detrás de la música de lo que él jamás pretendió. Aquellos más cercanos a él, como Patti LaBelle, confirmarían más tarde la verdad, que Vandross era un hombre gay viviendo en un mundo que no estaba preparado para aceptarlo. Eligió el silencio, no por vergüenza, sino quizás por autopreservación. La industria musical, con su enfoque en la imagen, dejaba poco espacio para quienes no se conformaban. Once, Octavia Butler, un nombre sinónimo de ciencia ficción revolucionaria. Octavia Butler fue una visionaria cuyas palabras rompieron los límites del género para dar voz a aquellos que a menudo quedan en las sombras. Nacida en California, Butler surgió de orígenes humildes, superando dificultades para convertirse en una autora célebre, la primera escritora de ciencia ficción en recibir una beca MacArthur Genius. La vida de Butler estaba envuelta en misterio. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y evitó las convenciones esperadas de las mujeres de su época. Sus obras, como Kindred y Parable of the Sower, no se centraron en el romance tradicional. En su lugar, exploró conexiones humanas profundas, la supervivencia y la identidad. Sus protagonistas luchaban por encontrar pertenencia, por navegar en mundos que no los comprendían. Había susurros, especulación de que la misma Butler podría haber sido gay o atraída tanto por hombres como por mujeres, inspirada por las vidas complejas y no conformistas de sus personajes. Sin embargo, Butler nunca dio una respuesta definitiva. Su silencio fue quizás su declaración. Se negó a ser encasillada, a ser definida por etiquetas. Sus historias trataban sobre el poder de la transformación, el valor para forjar el propio camino, incluso frente a las restricciones sociales. Ya sea que sus obras reflejaran sus propias experiencias o simplemente su imaginación sin límites, el legado de Butler reside en su habilidad para crear mundos que abrazan la diferencia y la diversidad.
12. E. Lynn Harris, una figura pionera en la literatura. E. Lynn Harris fue un autor que dio vida a las luchas ocultas de los hombres negros gay en un mundo que buscaba ignorar su existencia. Criado en Arkansas, Harris encontró éxito en el mundo corporativo americano antes de elegir contar su propia historia, una que resonó con innumerables otros. Su novela debut, Invisible Life, fue autoeditada, pero su impacto fue inmediato y profundo. Los libros de Harris eran personales, extraídos de sus experiencias de vivir una doble vida. Escribió sobre los desafíos de ser un hombre gay en el armario, de ocultar partes de uno mismo para encajar en una sociedad que a menudo le daba la espalda a la diferencia. Sus primeras obras estaban llenas de emoción pura, reflejando la dolorosa realidad de ocultarse a plena vista. A través de su escritura, Harris dio voz a aquellos que no la tenían, pintando un cuadro de el mal y el anhelo de aceptación. Con el tiempo, Harris comenzó a hablar abiertamente sobre su identidad. Su valentía allanó el camino para que futuros autores exploraran temas LGBTQ+, compartieran sus historias sin miedo. Sus novelas eran más que solo historias, eran puentes que abrían puertas para la comprensión, fomentando la empatía donde antes había ignorancia. Glenn Burke, un hombre ligado a los anales de la historia del deporte, Glenn Burke emergió como el primer jugador abiertamente gay de las grandes ligas de béisbol, aunque su verdad no era completamente pública mientras llevaba la camiseta. Nacido en Oakland, California, Burke fue un atleta notable, destacándose en béisbol, baloncesto y atletismo durante sus años de secundaria. Para 1976 estaba pisando el campo para los Los Angeles Dodgers, aportando encanto y habilidad indudable al juego. Muchos lo conocían como el creador del High Five, un momento de conexión jubilosa, pero pocos sabían el peso que llevaba debajo de esa amplia sonrisa. Dentro del béisbol, el secreto de Burke se susurraba entre compañeros de equipo, conocido pero nunca hablado en voz alta más allá de los muros del vestuario. Mientras algunos compañeros de equipo ofrecieron una aceptación silenciosa, la administración de los Dodgers veía su apertura como una desventaja. Los rangos superiores intentaron ofrecer a Burke una fachada de normalidad, una lujosa luna de miel pagada en su totalidad si solo se casaba con una mujer. Burke se negó a esconderse detrás de una mentira y se negó a conformarse con lo que se esperaba de él. Este acto de resistencia fue suficiente para que la dirección buscara formas de apartarlo, eventualmente intercambiándolo a los Atléticos de Oakland. Para aquellos que vieron el intercambio, parecía una decisión regular, pero en verdad fue la no conformidad de Burke lo que llevó a su salida. La carrera de Burke en las ligas mayores se vio truncada en 1979. Después, el juego que amaba se convirtió en un sueño distante y la lucha por existir abiertamente se volvió más pesada. A medida que pasaba el tiempo, se convirtió en una voz para otros, compartiendo su historia como atleta, rechazado por simplemente ser él mismo. Su autobiografía, Out at Home, reveló el prejuicio arraigado que prosperaba en los deportes profesionales. 14. Richard Bruce Nugent. Una voz que resonó en el renacimiento de Harlem, Richard Bruce Nugent fue parte de una época llena de pasión, revolución y arte. Fue uno de los primeros afroamericanos en atreverse a hablar del amor entre personas del mismo género, aunque lo hizo en el secreto de su escritura. Nacido en Washington, D.C., y encontrándose finalmente en medio del fervor de la comunidad artística de Harlem, Nugent se entrelazó en las vidas de figuras como Langston Hughes y Wallace Thurman. Bailaba en los bordes del foco, nunca buscando su resplandor completo, pero siempre contribuyendo al brillo del movimiento. Humo, Lirios y Jade, publicado en 1926, era algo que la mayoría no había visto. Era crudo, más audaz, un flujo de pensamientos que exploraba las complejidades de la atracción, una exploración tanto de hombres como de mujeres que difuminaba límites y cuestionaba normas. Sin duda, fue radical, aunque el mundo no estaba del todo listo para abrazar tal audacia. Viviendo en Harlem, Nugent se mantuvo fiel a sí mismo, moviéndose libremente dentro de la cultura queer subterránea de la época. Pintó, escribió y vivió sin disculpas, pero su visibilidad como artista disminuyó con el fin del renacimiento de Harlem. Se mantuvo en los márgenes de la historia, nunca completamente olvidado, pero a menudo no celebrado hasta años después. Hoy, su obra se ve como un testamento de valentía, un susurro de verdad en una era que no estaba preparada para escuchar. 15. Condado Cullen. Un poeta que se convirtió en la voz del renacimiento de Harlem, Countee Cullen habló sobre raza, amor e identidad, pero se mantuvo evasivo en su vida personal.
Nacido en la ciudad de Nueva York y criado bajo la tutela del reverendo Frederick Cullen, County creció en un mundo impregnado de educación y los ideales de una comunidad que valoraba el conocimiento. Su primera colección, Color, obtuvo reconocimiento inmediato, abordando la experiencia afroamericana con profundidad y lirismo. Cullen se casó con Yolanda Du Bois, hija del famoso líder de derechos civiles Webb Du Bois. En 1928, el matrimonio fue visto como la unión de mentes poderosas, celebrado tanto por la comunidad como por la prensa. Sin embargo, la unión solo duró 2 años, terminando discretamente, y comenzaron a surgir rumores sobre las relaciones de Cullen con hombres. Aunque nunca abordó públicamente estos rumores, cartas y relatos de amigos insinuaron su compleja realidad, un hombre dividido entre las expectativas públicas y su privacidad. Cullen vivió en una época en la que ser tanto negro como queer presentaba más obstáculos de los que la sociedad estaba dispuesta a permitirle superar. Sus palabras ofrecían libertad, pero él mismo estaba atrapado en las restricciones de un mundo implacable. Su legado permanece grabado en la belleza de su obra, sus historias no contadas resonando tras las líneas. Bayard Rustin, estratega y maestro de la resistencia pacífica, Bayard Rustin se volvió sinónimo de derechos civiles. Nacido en Westchester, Pensilvania, fue criado por sus abuelos, cuáqueros, cuyos valores de paz e igualdad influyeron profundamente en su visión del mundo. Rustin abrazó sus creencias y se convirtió en una figura clave en la introducción de las tácticas gandhianas de resistencia pacífica en Estados Unidos. El logro más memorable de Rustin fue organizar la Marcha sobre Washington de 1963, que se convirtió en el escenario para Martin Luther King Jr. Sabes, Icónica. Yo. A pesar de su papel monumental, la identidad abierta de Rustin como hombre gay lo convirtió en un blanco, no solo para los oponentes, sino también desde dentro del propio movimiento. Sus arrestos y los intentos de figuras como el senador Strom Thurmond por manchar su nombre crearon obstáculos, y los líderes de derechos civiles, temiendo represalias, a menudo le pedían que se mantuviera en segundo plano. Para proteger el movimiento, Rustin decidió dar un paso atrás, usando sacrificar reconocimiento público. por el bien mayor. Más tarde en su vida, habló abiertamente sobre su identidad, vinculando los derechos LGBTQ más con las causas por las que siempre había luchado. Aunque inicialmente pasado por alto por la historia, el legado de Rustin como un puente entre causas de justicia está siendo lentamente reconocido como merece. En el año 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, un honor que hacía mucho tiempo merecía para un hombre que, en muchos aspectos, estaba adelantado a su tiempo. 17. Willie Smith, un diseñador de moda creativo que cambió la forma en que la gente veía la ropa. En la década de 1980, Willie Smith nació en Filadelfia y estudió arte y moda en la ciudad de Nueva York. En 1976, fundó su propia marca. Sus prendas eran divertidas, brillantes y diseñadas para todos, no solo para los ricos y famosos. Hizo que la moda se sintiera real y fácil de llevar, mezclando estilos de alta gama con looks cotidianos. Los diseños de Willie incluso se utilizaron en películas como School Days de Spike Lee, y la gente lo llamaba el padre del streetwear, pero Smith tenía un lado que pocos conocían. Era un hombre gay viviendo en un mundo que celebraba la creatividad, pero que aún esperaba que las personas ocultaran quiénes eran realmente. Smith mantuvo su vida amorosa en secreto, probablemente porque temía que arruinara su carrera. En 1987 murió de complicaciones relacionadas con el SIDA. Solo tenía 39 años. Su muerte fue un shock y obligó a muchos en el mundo de la moda a finalmente hablar sobre el SIDA y su impacto. Solo después de que murió, la gente comenzó a hablar sobre su identidad. Hoy, Smith es recordado no solo como un gran diseñador, sino como alguien que ayudó a romper barreras. Mostró que la moda podía ser tanto bella como inclusiva. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera podido vivir su verdad abiertamente? Una comediante intrépida que hacía reír a la gente mientras los hacía pensar, Jackie Moms Mabley nació como Loretta Mary Aiken en Carolina del Norte. Tuvo una infancia difícil, pero la superó para convertirse en una estrella de la comedia. Comenzó en el vaudeville y más tarde se convirtió en una figura clave en el circuito Chitlin, actuando para audiencias negras durante la segregación. Para la década de 1960, Mabley estaba en programas de televisión importantes como The Ed Sullivan Show y The Smothers Brothers Comedy Hour.
El personaje de Mabley en el escenario era una mujer mayor con un agudo ingenio que se burlaba de la política, la raza y los roles de género. Ella hablaba sobre temas difíciles, pero lo hacía con humor, lo que hacía que su mensaje fuera más fácil de escuchar para la gente. Detrás de sus chistes señalaba las injusticias de su tiempo. En privado, Mabley era lesbiana, pero lo mantuvo oculto toda su vida. Ser una mujer negra queer era simplemente demasiado peligroso en esos días. Y nunca habló sobre su vida amorosa en público, probablemente por los riesgos que traería. Pero su capacidad para triunfar en una industria dominada por hombres mientras mantenía oculta una parte tan grande de sí misma muestra lo fuerte y brillante que era. La comedia de Mabley inspiró a muchos, demostrando que la risa puede ser una herramienta poderosa para el cambio. Pero, ¿qué pasaría si hubiera podido ser ella misma tanto en el escenario como fuera de él? 19. Ernest Withers, un famoso fotoperiodista que capturó la lucha por los derechos civiles. Ernest Withers nació en Memphis, Tennessee, y usó su cámara para mostrar al mundo lo que ocurría durante el movimiento por los derechos civiles. Sus fotos del boicot de autobuses en Montgomery y las marchas lideradas por Martin Luther King Jr. mostraban tanto las luchas como la fortaleza de los afroamericanos que luchaban por la igualdad. Sus imágenes aún ayudan a la gente a comprender este importante momento en la historia. Sin embargo, la vida personal de Withers estaba llena de secretos. Los rumores sobre su orientación surgían de vez en cuando, pero nunca los abordó públicamente. Viviendo en una época en la que ser tanto negro como gay significaba enfrentar el doble de discriminación, Withers eligió mantener esa parte de su vida oculta. No solo trataba de sobrevivir como hombre negro, sino también como un hombre gay en un mundo lleno de prejuicios. 20. Robert Reed Church, un empresario y líder comunitario nacido en la esclavitud en Mississippi. Robert Reed Church obtuvo su libertad y se convirtió en uno de los afroamericanos más ricos durante la era de la Reconstrucción. Se mudó a Memphis, Tennessee, y construyó su fortuna invirtiendo en bienes raíces, banca y otros negocios. El éxito de Church ayudó a crear oportunidades para las comunidades negras, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y empoderamiento. Church también fue un hombre generoso, donó a escuelas y hospitales y fundó el primer banco de propiedad negra en Memphis, dando a las familias y empresarios negros acceso a dinero que no podían obtener en otros lugares. Quería elevar a su comunidad y darles la oportunidad de tener éxito. Pero persistían rumores sobre su vida personal, especialmente sobre sus relaciones con hombres. Estos rumores nunca fueron confirmados, y Church mantuvo su vida privada en misterio. En una sociedad que estaba en contra tanto de su raza como de su posible orientación, tiene sentido que Church se centrara en sus logros públicos y mantuviera todo lo demás oculto. Su capacidad para triunfar en un mundo que estaba tan en su contra demuestra su brillantez y determinación.